Quiero dar la bienvenida en primer lugar a nuestra moderadora, Natalia Wills, que es directora de ProMujer, y también a nuestras ponentes en orden alfabético, Adriana Velasco Rangel, que es gerente de People and Culture en Manpower, a Fátima Macé, coordinadora de proyectos en el Instituto Mexicano para la Competitividad, también a Frines Alguero, que ha tenido algunos desafíos para conectarse, pero que ya está con nosotros. Ella es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y finalmente a Mariana Baños, que es la presidenta de Pro Ayuda a la Mujer de la organización Origen. Muchas gracias a todas, bienvenidas. Y Natalia, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias a CEMEFI por la posibilidad de estar aquí hablando de este tema tan importante. Como tú decías, pues el primer trimestre del 2020 estuvo marcado por dos hitos trascendentales, que fueron el 8 de marzo y el 9 de marzo, para visibilizar la situación de las mujeres en México. Después de una marcha multitudinaria donde realmente pues no sabemos bien cuántas estuvimos allí, el gobierno habla de 80,000, pero hay cifras pues que hablan de muchas más. Tuvimos el paro de Un Día Sin Nosotras, que demostró el poder y la fuerza económica que tenemos las mujeres, tanto del trabajo remunerado como no remunerado en el país. Se estima más o menos que unos 47,000 millones de pesos se dejaron de producir ese día a raíz del paro de las mujeres. Estos dos hitos lograron visibilizar el peso de las mujeres en la economía y hacer un llamado al gobierno para poner un alto a la violencia contra las mujeres, así como posicionar el movimiento o movimientos feministas como una de las fuerzas más importantes en contra del status quo. Este año pintaba como uno de enormes avances para incidir hacia la igualdad sustantiva de género. Después de que pasaron 25 años de la instauración de la Plataforma de Acción de Beijing, y pues aunque ningún país ha alcanzado la igualdad de género, el 2020 se perfilaba como un año para volver a revisar los avances y a retomar compromisos para trabajar de manera mucho más fuerte hacia la igualdad desde lo público y desde lo privado. Sin embargo, unos días después del 9M, la pandemia derivada del COVID-19 nos obligó a encerrarnos en nuestras casas, cerrar negocios, escuelas y tomar acciones urgentes para responder a la crisis social, humanitaria y sanitaria. El impacto de la pandemia ha golpeado de forma desproporcional a las mujeres y a las niñas, sacando a la luz desigualdades estructurales frente a las cuales ha habido muy pocos y lentos avances. La presencia de las mujeres en el mundo productivo en América Latina es fundamentalmente fruto de la necesidad. Su participación no ha suprimido la dependencia económica de las mujeres, puesto que la mayoría de ellas trabajan en sectores informales, mal remunerados y con persistentes brechas salariales, con trabajos precarios e informales. Y durante la crisis han sido las primeras en perder sus fuentes de empleo. Además, en México, el lugar más inseguro para las mujeres es su propio hogar. La violencia de género ha escalado desproporcionalmente. Entonces, hoy estamos aquí reunidos para preguntar cuál es el estado actual de la problemática y qué cambios hemos visto a raíz de la pandemia. Y esa es la primera pregunta con la que yo quisiera invitar a nuestras maravillosas ponentes que nos cuenten. Si quieres, igual empezamos por Adriana. ¿Cuál ves tú que es el estado actual de la problemática y qué cambios has notado a raíz de la pandemia en el avance hacia la igualdad de las mujeres? Gracias, Natalia. Bueno, desde mi perspectiva laboral, puedo comentarles que sí, la pandemia ha sido una situación complicada para las mujeres porque la mayoría de las mujeres, un porcentaje alto, más del 70% de las personas que se encargan de puestos en salud, en servicios sociales, sobre todo en el frente de batalla que hoy requiere la pandemia por parte del trabajo que es activo y de
de mantenerse, pues está realizado por mujeres. Entonces, obviamente ellas tienen mucho más riesgo de contagio, tienen más riesgo de estar en los transportes públicos para llegar a sus trabajos. Y de lo contrario, por ejemplo, hay otra estadística que habla que más del 70% de los directores de estos sectores, pues son hombres, ¿no? Pero pues el riesgo es distinto porque no se encuentran en la primera línea, ejerciendo la actividad con mayor riesgo. Por otro lado, pues también las mujeres que se encuentran embarazadas o en algún tratamiento que requiere una revisión rutinaria, pues también corren el riesgo de ser infectadas, ¿no? Entonces es muy importante que el sector salud, pues obviamente ponga principal atención en este tipo de situaciones por dos cosas. Una, para evitar contagios hacia las mujeres, y dos, para también pues escuchar la voz de las mujeres. También es muy cierto que los sectores como turismo que han sido restringidos para tener sus actividades normales como antes de la pandemia, pues también contratan la mayoría de las personas que contratan son mujeres. Entonces, al reducir la actividad en estos sectores, pues obviamente, como tú mencionabas hace rato, las mujeres pierden sus empleos o se les dan menos horas de trabajo, y eso hace que su economía se vea impactada y pues no tienen el suficiente ingreso para poder cubrir sus gastos básicos, ¿no? Por otro lado, también en el trabajo informal, la mayoría de las personas que atienden este tipo de roles, pues son mujeres, están en el trabajo informal, y es el que ha tenido pues mayor impacto con la pandemia. Entonces, pues sí, en términos laborales, pues ha sido un impacto muy fuerte el que han tenido las mujeres por estos aspectos que te comento, además de tener que incluir dentro de sus actividades normales aquellas mujeres que sí tienen, que conservan todavía sus empleos, que es un poco más administrativo y que están haciendo home office, pues tienen que sumarle muchas más horas de trabajo a su día, porque no solamente es realizar pues lo que es parte de su chamba, ¿no? Del trabajo, de la empresa, sino que tienen que atender hijos, tienen que ser mamás, y tienen que hacer maestras, y tienen que hacer además pues todo lo que las actividades del hogar te demandan. Entonces, hay cifras muy importantes que hablan de que pues ha incrementado 29 horas a la semana el trabajo que están realizando las mamás desde casa, y es 5 veces más de lo que en promedio un hombre realiza todos los días. Sí, es una situación complejísima y lo que tú mencionas pues es totalmente cierto. Las labores de cuidado se han intensificado especialmente para las mujeres, y las mujeres pues están en la primera línea, en los trabajos de mayor riesgo y pues en sectores informales. Quisiéramos escuchar también la opinión de Fátima desde el INCO. ¿Cómo has visto justamente la misma pregunta? O sea, ¿qué cambios has notado a raíz de la pandemia? Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias al CEMEFI por la invitación a este foro. Creo que mi posicionamiento coincide bastante con el de Adriana, ¿no? Cuando veía el título de la plática, ¿qué pasó con las mujeres después del 9 de marzo? Pues la respuesta es: la pandemia nos pegó, y nos pegó durísimo, porque más que ver cambios trascendentales, que hubiera sido lo que nos hubiera gustado ver a raíz de ese paro nacional, pues realmente más bien nos pegó este choque externo que le está pegando a todo el mundo y que realmente está afectando mucho más a las mujeres. En general está marcando mucho las diferencias que veíamos en todo tipo de dimensiones, pero una de ellas es el tema de las mujeres. A nivel agregado, que es lo que estudiamos en el IMCO, pues vemos pues de entrada con el confinamiento, 5 millones perdieron su empleo, o al menos pues se les puso en pausa durante los meses más entre marzo y abril.
Y de esto lo que podemos ver es que, pues con esto se reduce la tasa de participación económica, que ya de por sí en México era una de las más bajas en el mundo, la quinta más baja en América Latina. Pasamos de 45% de las mujeres que están en edad de trabajar a 39%, y esto pues es preocupante. Vemos también una recuperación tardía, mientras que en el caso de los hombres, esta recuperación se empezó a dar desde junio de 2020. Para las mujeres, el brinco en la tasa de participación económica se ve hasta septiembre y empieza, ¿no? Y algo que es importante es que estamos viendo un cambio en la distribución del tipo de empleos que tienen las mujeres. En lo que estamos viendo es una tendencia decreciente en aquellas mujeres que tienen trabajos subordinados y remunerados, que es en donde estarían aquellas mujeres que tienen acceso al servicio a seguridad social, mientras que vemos categorías que están brincando como trabajadoras propias, que pasaron del 14% al 22% entre marzo de 2020 y septiembre de 2020. También están brincando categorías que nos preocupan mucho, como las trabajadoras no remuneradas, que prácticamente se duplicó la proporción de mujeres que hacen labores sin recibir un pago. Y esto lo que nos está reflejando, esta estadística nacional, pues te cuenta historias que probablemente son cercanas a muchas de nosotras, ¿no? Alguna mujer que trabajaba en un hotel o en un restaurante se le despide a raíz de la pandemia y empieza a buscar opciones para generar ingresos, o cuida a los hijos de los vecinos o a algunos familiares para que alguien más pueda ir a trabajar. Y no nada más estamos viendo eso, sino también estamos viendo una caída en los salarios. Entonces, muchas mujeres están regresando a trabajar, no necesariamente a los empleos que tenían antes, pero además están ganando aún menos. Y esto es súper preocupante. Más cuando volteamos a ver la reacción o la respuesta del gobierno ante la pandemia y vemos que hay pocas políticas públicas para estimular el crecimiento económico o la recuperación económica, pero no hay prácticamente ninguna que esté enfocada a las mujeres. Y esto es una llamada de atención, porque si no hay políticas públicas que permitan que las mujeres regresen al mercado laboral y lo hagan en mejores condiciones, no nada más tenemos el riesgo de volvernos a ver como el 9 de marzo, sino tener un retroceso en en estas mejorías que pueden haber sido realmente no las esperadas, pero que sí se veía una cierta mejoría entre 2005 y la fecha, y pudiéramos tener un retroceso importante. Nada más un comentario rápido para no extenderme demasiado. En términos empresariales, creo que tenemos una oportunidad, porque lo cierto es que aquellas empresas o aquellas actividades que pudieron flexibilizar hasta cierto punto las condiciones laborales, en donde había en mayor medida la oportunidad de trabajo de vía remota, tuvieron que aprovechar esto. Y creo que es una llamada de atención para que las empresas replanteen cómo pueden flexibilizar hasta cierto punto, y las organizaciones, sus condiciones de trabajo, y que esto puede en sí romper muchas barreras que pueden estar enfrentando muchas mujeres. Y sí es importante hacer la anotación que no es solo en términos de trabajo vía remota, porque en México solo entre el 20 y 23% de los empleos se prestan a este tipo de condiciones, pero creo que es un llamado a que si le añadimos un grado de flexibilidad al resto del tipo de empleos, pudiera ser pues hacer un cambio importante para el resto de los trabajadores, sobre todo las mujeres. Muchísimas gracias, Fátima. Desgarradoras las cifras, y realmente pues la tarea es esa: ¿cómo hacemos para que no vayamos para atrás, sino para avanzar y aprovechar esas oportunidades, pues para catalizar procesos para que sea mucho más rápido el proceso de recuperación y salgamos mejor libradas? Mariana, misma pregunta. Cuéntanos, ¿qué cambios has notado tú que estás trabajando tan de cerca con las mujeres a raíz de la pandemia? Mute. Creo que no te escuchamos. Perdón. Ahora sí. Bueno, pues mil gracias por estar en esta mesa redonda con tanta mujer tan increíble. Pero pues tristemente los cambios no han sido positivos, ¿no? Vemos que desde luego hay una crisis económica mundial, el país está entrando en una crisis económica y creo que se va a incrementar, ¿no? Y creo que lo explicaron muy bien Adriana y Fátima, ¿no? La problemática que hay, en donde hay un incremento en la problemática de salud, donde hay deserción escolar, donde hay desempleo, donde hay bajas las tarifas de todo lo que tiene que ser los salarios, porque es una crisis en común, ¿no? En donde, como decían, principalmente le afecta a la mujer. Creo que
por primera vez México iba muy bien con el movimiento del 9M, ¿no? En donde se pudo visibilizar y exigir, ¿no? Es una denuncia de la sociedad, un reclamo de la sociedad entera, no solamente de parte de las mujeres, sino de las familiares de estas mujeres que han sido desaparecidas, y se nos cruzó la pandemia. Entonces creo que quedó un poco en el aire las iniciativas que podían haber surgido. Por un lado tenemos un gobierno que constantemente está haciendo todos los recortes, ¿no? A los presupuestos de equidad, de igualdad de mujer, en donde no se ha avanzado nada, en donde nosotros principalmente hemos visto un incremento de violencia dentro de las casas. Tenemos un programa que opera directamente con las mujeres y es una línea de apoyo en donde las llamadas casi se triplicaron en la parte de violencia. Entonces, sí hay, y por el otro lado tienes figuras que descartan que existe esto. Entonces, en el momento en que tienes pues tus representantes de altos mandos en donde invalidan que la violencia se ha incrementado, en donde invalidan que existe, en donde se dan otros datos, pues claro que se vuelve una problemática porque no entonces vamos avanzando, entonces es un retroceso, ¿no? Y desde luego todos los recortes por la abstinencia, por lo que quieran el gobierno decir en cuanto le han pegado directamente, yo sí veo que ha habido hay un retraso directamente a los fondos que tenían que ver con mujer, a los fideicomisos que tenían que ver con mujer, a programas directos, ¿no? Desde el principio se recortó el Fondo de Equidad de Género que iba transversal en las secretarías y desapareció, ¿no? Entonces, claro, no ha habido un avance en estos temas y como decía Adriana, ¿no? La problemática es que el trabajo está viendo menos trabajo, está viendo menos salarios y la gente está empezando a tener hambre, ¿no? Y entonces eso genera una incertidumbre muy grande, genera un miedo muy grande y todas esas emociones donde si tú no sabes regularlas y generan más frustración, la frustración incrementa la violencia, ¿no? Automáticamente. El tener a tus hijos todo el día en tu casa, como decían, ¿no? La labor de la mujer se ha triplicado en las casas, ¿no? Porque tienes que hacer home office, las que tienen que estar ahí, las que tienen y les han bajado o reducido sus salarios, pues tienes otro pendiente. Por otro lado, tienes a los hijos en casa, que la verdad es que hay muy poca accesibilidad a Internet en México. No todos tienen computadoras. Por un lado, lo que hemos visto con nuestras mujeres es que se empalman los mismos días de educación en las mismas horas. Entonces, o lo ve uno o lo ve el otro, ¿no? Entonces, sí ha sido una problemática en donde tenemos que ver cómo nos vamos a recuperar, porque no es, aquí en muchos a lo mejor países hubo un momento, se cerró y luego es un post-COVID, ¿no? Aquí ha sido una constante y una de las grandes problemáticas que está viendo ahorita es la parte de salud emocional, ¿no? Que afecta directamente a la mujer y que es esa misma salud emocional que no ha sido, que no saben, ¿no? Entre familia, en estos espacios de convivencia, cómo manejarla, genera y ha generado los altos índices de violencia. Entonces, tenemos que no solamente ir, pues ahora sí que presionando por mejores políticas públicas, más bien que se cumplan las que existen, porque hay un problema aquí en México que es pues la problemática del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, desde luego, México ha sido parte de todas las convenciones internacionales, tenemos todas las leyes de prevención y de eliminación de violencia, pero ¿qué tanto se cumple, no? Y qué tanto realmente, por un lado, la mujer está dispuesta a hacer una denuncia o a levantar la voz y que sea escuchada y que pase algo después de eso, y qué tanto, pues ahora sí que las autoridades competentes están dispuestas también a moverse en ese sentido para realmente pues alcanzar una igualdad y poder cooperar mucho más, ¿no? Sí, muy importante el punto que traes a la mesa sobre la política, ¿no? Porque hablamos de los cambios en el hogar, de los cambios en lo laboral, que son más a nivel micro, pero también el contexto nos presenta retos enormes cuando no hay políticas que tienen una lente de género, las pocas que había están desapareciendo y no hay una propuesta específica de programas para que ayuden a las mujeres en este momento donde ellas están absorbiendo pues la mayor carga, ¿no? Frine, cuéntanos tú desde tu organización, ¿cómo has visto justamente esta situación de las mujeres ahorita a raíz de la pandemia? Y bueno, esta va a ser la última intervención antes de que empecemos a ver algo un poco más positivo.
A ver si lo encontramos, ¿no? Hola, hola a todas, gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes este panel. Yo creo que o sea, coincido con lo que han dicho mis colegas antes que yo y creo que es muy contundente cómo la pandemia y cómo exacerba, digamos, las desigualdades que ya existían previamente y las agrava, ¿no? Entonces, en términos de brecha de género, pues las mujeres siempre estamos como bastantes peldaños más abajo que los hombres en todas las cuestiones sociales, políticas, económicas, y pues esto se ve más exacerbado con la pandemia. Pero a lo mejor abonando a otras cosas que no han dicho por el momento, me gustaría hablar como de la diversidad de las mujeres, ¿no? Yo creo que tenemos, o sea, si bien la pandemia tiene efectos diferenciados en los hombres que en las mujeres, también tiene efectos diferenciados en la diversidad de las propias mujeres. Entonces no nos podemos olvidar que, por ejemplo, las mujeres con discapacidad, ¿no? Que vivían en instituciones psiquiátricas o en casas hogares, orfanatos, albergues, pues ahora corren mayores riesgos de contraer COVID-19 y muchas de las otras instituciones que daban atención a estas mujeres, pues se cerraron por el confinamiento y por la sana distancia, bueno, por las medidas de sana distancia y se han quedado sin atención. También hablemos, por ejemplo, de las mujeres de la población callejera, ¿no? Que son mujeres que están viviendo discriminación, escasez de alimentos históricamente y que ahora se enfrentan a un aumento de violencia por parte también de la policía, con detenciones arbitrarias y operativos de limpieza social que han impactado fuertemente en las mujeres, que de las 4 millones de personas que viven en condición de calle, 522 son mujeres. Tampoco nos olvidemos de las mujeres indígenas y afromexicanas que se han enfrentado también al aumento de la violencia de género como todas las demás mujeres, pero con recortes asignados también a las únicas entidades que vigilaban o velaban, digamos, por atender la violencia de género, que son las CAMIS, y también a la falta de información con pertinencia cultural y lingüística que tienen y a la falta de atención y servicios de salud que de por sí ya tenían y que ahora, pues otra vez digo, se incrementa con la pandemia, ¿no? O las mujeres migrantes, por ejemplo, las mujeres privadas de libertad, que también están en condiciones de hacinamiento y de vulnerabilidad ahora con la pandemia, a las niñas y a las adolescentes que ahora también en términos de confinamiento y de la vulneración a los derechos sexuales y reproductivos a raíz de la pandemia, pues tenemos más mujeres y más niñas que sufren abuso sexual y que no pueden tampoco tener acceso a un aborto seguro y legal. Todo lo que tiene que ver con las personas LGBTI, en fin, o sea, lo único que quisiera notar es como dentro de las mujeres hay una diversidad de mujeres y a cada una de estas los impactos le tocan de manera diferenciada también. En muchas de ellas ni siquiera tenían empleo, ¿no? Ya no contaban con empleo, entonces ahora con la pandemia pues se ven en una situación mucho más precaria, en donde todas sus agendas políticas y sociales pues también se disuelven, porque ahora tienen que tomar una decisión, seguir con la agenda política y con la agenda social como movimiento o dedicarse a la subsistencia que les plantea este nuevo escenario. Y nada más a lo mejor en lo político, decir que, bueno, nos fuimos con un movimiento exacerbado, con un movimiento diverso que estaba saliendo a la calle, que estaba haciendo un reclamo público y que estaba demandando derechos, tomando el espacio público, que eso es muy importante decirlo, en una coyuntura en donde el gobierno que está hoy en el poder es quien solía tomar el espacio público, ¿no? Entonces, hoy creo que de los pocos movimientos que se mantienen en el espacio público, a pesar de la pandemia, y lo hemos visto en las últimas marchas en la calle, pues es el movimiento de las mujeres. Ya no diría yo nada más el movimiento feminista, porque creo que el movimiento feminista se ha habido ampliado por muchísimo y ahora vemos a una diversidad de mujeres en este reclamo social y en este reclamo público en las calles. Y combinado con lo que ya comentaba Mariana, que es una narrativa del Ejecutivo Federal que todo el tiempo está denostando esta legítima este legítimo movimiento y este reclamo legítimo de derechos, pues lo que se está volviendo es que se está volviendo un arma mortal, ¿no? Se está volviendo una bomba de tiempo, porque que ahora no veamos por causa de la pandemia a las estudiantes en la UNAM tomando las instalaciones, que ahora no veamos todo el tiempo a las mujeres tomando otra vez las calles, que lo hemos visto, pero a lo mejor con menos regularidad de lo que lo estaríamos viendo si no estuviéramos en una situación de crisis sanitaria, pues creo que no se le ha puesto la suficiente atención y creo que se está pensando que estamos hablando nuevamente
con estos movimientos feministas de antes que estaban dispuestos a dialogar y a construir y a co-construir política pública con el gobierno. Ahora estamos viendo a otros movimientos feministas, estamos viendo a otro tipo de movilizaciones, estamos viendo otras generaciones aquí en el movimiento que no están dispuestas a dialogar y que además tienen muy claras sus peticiones, porque aunque no entreguen un pliego petitorio al Ejecutivo Federal, creo que su demanda social es muy fácil de leer y por lo menos entre de las muchas cosas que tienen ahí está el que no quieren que las maten, el que quieren seguridad y que quieren permanecer vivas, el que están pidiendo un aborto legal, gratuito y seguro para todas las mujeres y el que están pidiendo que el Ejecutivo o que los gobiernos locales o cualquier entidad digamos, de toma de decisiones pueda demostrar que se está avanzando en algo para asegurar que van a estar seguras y que pueden transitar libres y seguras en el país, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que la respuesta del Ejecutivo Federal ha sido muy pobre delante y teniendo enfrente como a este movimiento diverso y eso lo único que va a hacer es que el movimiento sea cada vez pues más diverso, más grande y más enérgico, ¿no? Entonces, creo que hay que leerlo bien porque es como estar como enfrentito de un abismo y no quererlo ver y no querer dar resultados, ¿no? Súper importante de lo que mencionas porque, o sea, realmente somos muchas mujeres muy diversas, pero cada vez más unidas, como haciendo un frente común, cada una desde sus diferentes trincheras, pero ya nos une una narrativa común y es ya la igualdad de derechos, tan sencillos como estar vivas, tan sencillos como no ser maltratadas, tan sencillos como poder acceder a los diferentes espacios y tener un interlocutor que nos considere como un interlocutor válido, porque muchas veces lo que ves es como todavía siguen viendo a las mujeres como una minoría, ¿no? Y en realidad pues somos la mayoría, ¿no? Entonces, pues estos movimientos de las mujeres y estos movimientos feministas, pues cada vez van a ser más enérgicos y más contundentes si no tienen una respuesta por parte del gobierno. Me encantaría escuchar qué acciones han implementado, qué han aprendido desde sus diferentes ámbitos en este contexto retador, ¿no? Y quisiera empezar ahora al revés, por Frine, si nos puedes compartir desde el ILS qué están haciendo y algunas de las acciones que han tomado a raíz de pues esta brecha que en realidad no se está cerrando, sino que se está abriendo. Entonces, ¿cómo hacemos para atajarla, no? Pues sí, creo que ha sido un contexto muy retador, Natalia, porque no nada más tenemos como la coyuntura de la pandemia, sino también tenemos una clara coyuntura de cierre de espacio cívico, que eso también hay que reconocerlo. O sea, este nuevo gobierno ha cerrado espacios que anteriormente estaban abiertos para el diálogo y la comunicación entre organizaciones de la sociedad civil y gobiernos. Y ahora, pues estos espacios se ven bastante más limitados y eso también tiene consecuencias, ¿no? Y de nuevo, ¿no? También las narrativas frente a las organizaciones de la sociedad civil que se tratan como a todas iguales y que se meten todas en la misma canasta, pues también ha sido bastante complejo de navegar. Ahora, nosotras en el instituto, pues lo primero era dar alguna respuesta de ayuda contundente a nuestras copartes, ¿no? Con quienes trabajamos, que finalmente son mujeres en estados de alta vulnerabilidad y que no podíamos ser omisas, digamos, o hacer de cuenta que no estaba pasando la pandemia que estamos todos viviendo y que no podíamos seguir exigiendo como un trabajo cotidiano en términos de agenda social, de agenda política, cuando están en una situación de precarización mucho mayor. Entonces, lo primero que hicimos, pues, fue eso, ¿no? Tratar de dar respuesta a las necesidades básicas de las poblaciones con las que trabajamos. Incluso fuera de la línea en la que nosotras trabajamos, también hicimos, por ejemplo, una colecta para la Red Nacional de Refugios de cara al crecimiento de la violencia que se estaba viendo y a la disminución de los presupuestos, ¿no? Que es una contrariedad también. Entonces, eso, como que creo que lo primero que hicimos fue eso, fue tratar de dar respuesta a las demandas primarias de subsistencia de las mujeres con quienes trabajamos. Y lo segundo, la verdad, ha sido tratar de cuidar que sigan ahí estas agendas sociales y políticas que tanto trabajo nos han costado construir, porque la verdad es que uno habla de
de formar movimiento para que se emancipen y a través de su propia voz puedan alzar la voz y demandar derechos. Y nuestros movimientos, por ejemplo, cuando trabajamos con mujeres indígenas, con mujeres afromexicanas, pues cuesta mucho trabajo formar ese tipo de movimientos. No es una cosa que surge de la noche a la mañana. Y creo que tenemos hitos importantísimos que a lo mejor eso ya lo hablaremos como en las cosas positivas, como lo que pasó con la Asamblea Nacional de Mujeres Políticas Indígenas de cara a la presidencia de la CONAPRED, ¿no? Que cuando se dijo que era una mujer indígena quien tomaría ese cargo, pues vimos una actividad extraordinaria de estos grupos que ya por sí solos se organizan y por sí solos levantan la voz. Entonces, creo que para nosotras la segunda cosa más importante es seguir acompañando a estos movimientos que hemos ayudado a formar y que sigan teniendo una agenda social y política, porque creo que hoy esa apuesta para nosotras es más relevante que nunca, ¿no? Cuando vemos la desigualdad también entre las grandes ciudades y lo que pasa en el ámbito rural o lo que pasa con otros grupos poblacionales, pues se nos hace todavía más relevante que empecemos a descentralizar también como ese poder levantar la voz, ¿no? Y no nada más suceda en las grandes ciudades. Entonces, una de nuestras segundas prioridades se ha enfocado ahí, en tratar de mantener vivo el movimiento social y político fuera de las grandes ciudades, fuera de los lugares comunes, pues sí, fuera también de las mujeres que nos vienen a la cabeza comúnmente, ¿no? Que son de hecho, pues las que están en un nicho más privilegiado porque pues, solemos estar ahí. Entonces, bueno, creo que con esas dos no nos hemos dado abasto, no te puedo decir que lo hemos concretado todo y seguimos en ese trabajo y repensándonos como organización de la sociedad civil, porque yo creo que si algo ha puesto de manifiesto también esta crisis mundial, es que no podemos seguir haciendo lo mismo de la misma forma, ¿no? Entonces también nos plantea retos importantes en términos de cómo vamos a seguir, de cuál va a ser nuestro futuro, o sea, de qué vamos a hacer de cara al futuro y de cómo nuestra contribución a la sociedad tiene que seguir siendo de alguna manera consistente y de ayuda, ¿no? Entonces, pues también replanteándonos lo que yo creo que hoy todas las organizaciones, empresas, en fin, todos los movimientos nos estamos replanteando. Entonces, en eso estamos. Trabajar. Cuéntanos, Mariana, ¿qué están haciendo ustedes desde Fundación Origen? También, creo que la crisis, no, hay que saber que, digo, todo el mundo sabe, o es el dicho, que en la crisis surgen nuevas oportunidades. Creo que hay que tomarlo por ese lado, ver realmente dónde podemos avanzar. Creo que alguna cosa que sí se ha logrado es, como decía Friné, también seguir impulsando también esas voces, ¿no? Dar mucha visibilidad a la problemática que hoy existe en México, ¿no? Por más que esté en las estadísticas y por más que esté ahí, creo que hay una parte de responsabilidad bien importante nuestra que estamos metidas en el tema, es que hablemos y que la gente entienda, ¿no? Una tiene que ser subir al hombre a la causa, porque si no, entonces seguimos en lo mismo y no es que sea una lucha, sino al revés, ¿no? Tiene que ser parte y saber, y en la parte de sensibilización, entender que desaparece, es la hermana de alguien, es la hija de alguien, es la amiga de alguien, es la mamá de alguien, ¿no? Entonces creo que tener mucho más empatía en esa problemática que hoy se está viviendo y que no es que sea una cosa nada más de lucha de derechos, y es una cosa que tiene que ver con dignidad. Son procesos de duelo tristísimos lo que se vive, porque realmente tendría que ser un tema que no está sobre la mesa. O sea, no tiene que estar la violencia de las niñas, de los adolescentes en la mesa. O sea, tendría que existir. O sea, no tendría que existir de hecho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo es ampliando nuestra red en apoyo de la línea telefónica, haciéndola mucho más grande, para tener más capacidad de atención, y también al mismo tiempo ampliando. Estamos viendo que hay una problemática muy grande de salud emocional. Entonces traemos un proyecto muy grande con una plataforma en donde lo que estamos haciendo es poder llegar, ¿no? Hasta ahora sí que pues trabajo de campo realmente, y que todo el mundo tenga acceso de salud emocional como una parte de prevención hacia la violencia, ¿no? Sabemos bien que ya el acto violento es como el último de la cadenita, ¿no? Entonces tenemos que empezar a prevenir desde el principio cuáles son esas partes emocional, cómo no llegar a un nivel de frustración que me genere enojo y que ese enojo me genere violencia, ¿no? Entonces, trabajando mucho con eso,
siguiendo apoyando a las mujeres para que puedan tener, sobre todo en esta parte de preocupación, en donde hay una gran alta, pues digo, las estadísticas de desempleo están incrementando y no hay movilización y no hay movilidad social. Entonces, ¿cómo ofrecer, desde luego, ser este canal y una red en donde puedes canalizar, ¿no?, a las diferentes instituciones, a las diferentes organizaciones que existen, para poderles generar empleo, donde pueden pedir ayuda desde los mismos, pues ahora sí que de los mismos programas sociales que está ofreciendo, que tengan acceso a ellos, porque muchas tampoco están pudiendo en la misma, es más, en el mismo problema de la pandemia, que es el desempleo o que es el cierre de comercios, están teniendo muchos problemas para volver a abrir los comercios, ¿no? Porque claro, piden tantas, no pruebas, pero bueno, hay un manual entero que tienes que entregar al IMSS para que tú puedas reabrir una oficina o para que tengas un restaurante chiquito que tenías, cuáles son las condiciones, cómo puedes abrir, cuánta gente tienes. Entonces, también prestando mucha asesoría en este tipo. Y sobre todo lo que tenemos nosotros mucho es que la generación de estadística que tenemos, en donde se la pasamos a ciertos grupos, ¿no?, colectivos, ciertos movimientos, ciertas organizaciones, que bueno, a través del call center la verdad es que generamos una data muy grande y real que puede servir luego para que ellas mismas, nosotros no estamos metidos en la presión de políticas públicas, pero sí tenemos información y data que le puede servir a otras organizaciones para moverse en ese ámbito. Claro, sí, súper importante la data y lo que mencionas de la salud emocional, que se ha visibilizado también como que no es únicamente la salud física, ¿no? Y ahorita pues nos tiene en jaque la situación, mucho cargado hacia la parte emocional, que es el primer eslabón, pues que detona muchísimas violencias. Fátima, cuéntanos qué acciones han implementado ustedes desde el INCO, qué aprendizajes o experiencias nos puedes compartir. Bueno, pues mira, desde el INCO hemos pasado por varias transiciones que llegaron al mismo momento que la pandemia, o al menos cerca. Uno de ellos es que tenemos a la primera directora general del INCO, mujer. Valeria Moy es la primera directora general, y una de las decisiones que tomó es crear esta área de mujeres en donde, y es una de las prioridades institucionales, que desde lo que nosotros sabemos hacer, son estudios económicos, es pues profundizar un poco más en las causas y las posibles soluciones que hay alrededor de las barreras que enfrentamos las mujeres dentro del mercado laboral para entrar, para crecer y para permanecer y crecer bajo igualdad de circunstancias, ¿no? Esa es toda una agenda que estamos creando, que sin duda, dado el periodo que estamos viviendo, pues no se puede entender o no se puede analizar, no se puede despegar, digamos, todas estas fallas estructurales que hemos venido cargando por años sin el contexto coyuntural que es el de la pandemia, ¿no? Porque mucho de las soluciones van a tener que ir encaminadas a pues mejorar la situación de las mujeres ante la pandemia como una oportunidad para que este país se recupere económicamente y a su vez, pues sin perder las ganancias de lo que ya habíamos logrado en el ámbito laboral. Por otro lado, algo que estamos haciendo y que estamos viviendo y que me parece súper interesante es que nos estamos volviendo, pues estamos caminando parte de lo que predicábamos, ¿no? Uno de los estudios que lanzamos el año pasado se llama... iba en torno a las políticas corporativas de integración vida-trabajo, y pues sin querer, nosotros somos una organización, yo soy un vivo ejemplo de que el INCO ha avanzado en ese aspecto, porque yo desde hace 4 años vivo en Querétaro y soy la única que siempre tuvo trabajo a distancia, pero de la noche a la mañana pues nos mandaron a todos a casa y hemos trabajado constantemente en cómo cambiamos la cultura laboral en torno a una cultura mucho más orientada a resultados, que pueda ser benéfica tanto para nosotros como colaboradores como para la institución. Y creo que eso se vuelve muy interesante porque teníamos una serie de recomendaciones que hemos aplicado y que a su vez hemos ido pues mejorando o puliendo alrededor de nuestra propia experiencia. Entonces esperamos seguir trabajando en esta línea para aprovechar esta oportunidad que decía con respecto a las organizaciones y poder presentar recomendaciones muchísimo más precisas para la política pública que se traduzca en una mejoría para las mujeres. Fantástico. Bueno, finalmente, Adriana, tu intervención en cuanto a los aprendizajes y las acciones que se han implementado desde Manpower. Sí, gracias, Natalia.
Bueno, pues desde Manpower Group, los aprendizajes que hemos tenido y las que hemos tomado son muchas. De hecho, hace poco nos hacíamos la pregunta, ¿hubiera sido mejor que no pasáramos por una situación como esta? Y pues la respuesta es no. Es que bueno que la estamos viviendo porque nos está permitiendo también cosas que quizá en otras circunstancias no hubiéramos estado forzados, ¿no? Para poder ver. Y bueno, regreso un poco a lo que decía al principio, ¿no? Que tiene que ver con la parte de el trabajo para las mujeres, el trabajo para hombres. Para nosotros siempre, nosotros hablamos mucho de diversidad e inclusión. De hecho, tenemos una estrategia global que habla de 3 pilares y que dentro de esos 3 pilares está la empleabilidad, está la diversidad e inclusión y sobre todo el enfoque a grupos vulnerables, ¿no? Y creemos que si nosotros hacemos alguna acción o alguna iniciativa que vaya de la diversidad, tiene que estar contemplando a todos, ¿no? Porque esa es la diversidad. Creemos que si algo nos va a dejar un aprendizaje para poder después compartirlo con nuestros clientes, pues tiene que empezar desde casa. Entonces, sí estamos llevando a cabo muchas acciones, 100% enfocadas a tema de empleabilidad y trabajo, y que no solamente las hemos hecho ahorita, las hemos hecho desde hace muchos años, con alianza con muchas organizaciones, y no solo para mujeres, sino para todas las personas, porque creemos que todos merecen las mismas oportunidades. Entonces, enfocado en ser muy empáticos, en llevar a cabo un liderazgo mucho más humanizado, más empático, en entender que hay personas bajo diferentes circunstancias. Tenemos en Manpower Group, pues de todo, en el personal staff, ¿no? Tenemos gente millennial que lo que quiere es tener que su trabajo y su vida, o que siempre han buscado que su trabajo y su vida haya un equilibrio. Hoy lo están teniendo, y lo respetamos. Tenemos a mamás, a papás, que desde el principio de la pandemia, esas fueron nuestras prioridades. Papás y mamás con hijos que cancelaron las escuelas, son los primeros que van a hacer trabajo remoto, junto con las personas de los grupos vulnerables que reportaban las autoridades de salud. Hicimos horarios flexibles porque sabemos que las realidades en cada hogar son totalmente diferentes. También tenemos mucha conciencia en el sentido de lo que está sucediendo en tu hogar, ¿no? Que no pasa nada si de repente se aparece aquí tu hijo, ¿no? Lo veíamos ahorita con Fátima, que llegó su hijo, y no pasa nada. Que no pasa nada si tu mascota empieza a ladrar, o no pasa nada si pasa por la avenida el camión del gas, ¿no? Y todos nos enteramos qué está pasando. Entonces, hemos trabajado bajo ese esquema sobre un liderazgo muy, muy humanizado y más empático, donde la cercanía pues no puede romperse, la comunicación efectiva tampoco, pero sobre todo el entendimiento hacia la otra persona. ¿De qué manera promovemos nosotros esto con nuestros clientes y con nuestros asociados? Pues poniéndoles el ejemplo, lo que te decía, el trabajo empieza en casa. A través de estudios y a través de información que nosotros generamos por las best practices que se van desarrollando en toda Latinoamérica, hemos acercado esta información con nuestros clientes, y a nivel global también se desarrolló una plataforma que es gratuita, que se llama Skillsoft, y ahorita dejo aquí en el chat la herramienta para que más personas puedan capacitarse, porque también es un muy buen momento de entrenarse, porque las empresas van a pedir que la gente esté a la vanguardia en cuanto a habilidades. Y no solamente estamos hablando de las habilidades tecnológicas, que son las que ahorita se están demandando más, ¿no? También estamos hablando de las skills soft, que también ya son muy famosas, porque las skills soft se necesitan para ser resiliente, para tener una comunicación efectiva, para que se pueda ejecutar de mejor manera este liderazgo humanizado del cual te estoy hablando, pero también para que las personas puedan enfrentar de una mejor manera la situación en la que están viviendo. Sí, muy importante el liderazgo empático que mencionabas. Ahora, tenemos muchas preguntas y poquitito tiempo, entonces yo les voy a hacer las preguntas a ustedes, la que quiera responder,
aquí nos vamos cada una a responder una sola pregunta para que tengamos pues más posibilidades de cubrir todos los temas que la audiencia está ávida de conocer. Una de las preguntas dice, ¿por qué en México hay tan altos índices de violencia contra las mujeres? No sé si alguna de ustedes tiene alguna respuesta. Briné. Bueno, pues es una respuesta muy compleja, pero tiene que ver con que estamos en un estado totalmente patriarcal, ¿no? Y en una cultura totalmente patriarcal que no solamente ejercen los hombres, sino las ejercen los hombres y las mujeres. Son formas de actuar, son formas de ver la vida. Y ahí, pues bueno, hay mucha literatura muy importante al respecto. Por ejemplo, alguien de América Latina que pueden leer al respecto es a Rita Segato, ¿no? Que hizo una investigación sobre la violencia de género y es interesante cómo incluso entrevistó a no sé cuántos violadores de mujeres y les preguntaban, oye, pues ¿por qué suceden estas cosas? Y encontró más o menos 3 patrones, ¿no? El primer patrón era, pues se me estaba saliendo el guacal, tal cual, literal, ¿no? Entonces era una cuestión de dominación sobre la mujer y de cómo regresaban a la mujer a la subordinación. La segunda era una cuestión de pares, ¿no? De enseñarle al par hombre, ¿no? O a tus pares en la cadena de poder, pues que tú podías ser tan poderoso como los otros. Y la tercera y la más chica, pues era una cuestión ya de imitación sobre algo que te había pasado, ¿no? Como lo dice el psicoanálisis, lo que no se dice se actúa, entonces pues si tú también fuiste una persona violentada o maltratada, pues vas a replicar ese patrón de violencia o maltrato. Pero en realidad yo creo que todavía nos falta muchísimo que aprender, o sea, de verdad que si algo le puedes aprender a las teorías feministas, ¿no? Es que no son radicales, sino que, bueno, son radicales en el sentido de igualdad, en el sentido de crear como pisos más comunes y sociedades más justas y yo creo que todo empieza por revisar el poder y el privilegio. Y yo creo que nos falta muchísimo en México todavía para poder hablar de poder y privilegio y de cómo se distribuyen estas 2 características en la sociedad. Y entender, o sea, poder entender esos patrones patriarcales, esos patrones de privilegio, esos patrones de poder, pues te ayuda a deconstruirlos y a construir una nueva sociedad, ¿no? Pero creo que todavía ni siquiera estamos en el punto del entendimiento, ¿no? Muchas veces seguimos pensando que pues estamos como en esta cultura de la meritocracia, del echaleganismo, ¿no? Que en donde seguimos pensando que es una cuestión de echarle ganas o de méritos cuando son brechas estructurales de desigualdad que no se pueden romper así de fáciles y que tienen que venir acompañadas de política pública súper específica, ¿no? De un Estado mucho más benefactor que asegure pisos mínimos de seguridad social, por lo menos, para que la gente entonces pueda pensar en otras cosas y pues de revisar los patrones de poder y privilegio, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo y no es una respuesta única, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que somos una sociedad que todavía no le entra a esos diálogos, ¿no? Incluso cuando, ya para terminar, nada más, no sé si se acuerdan cuando pasó todo lo de las marchas antirracismo en Estados Unidos y cómo la reacción de México pues era muy preocupante por el país del norte, pero poco preocupada por lo que pasaba en México. Decían, bueno, menos mal aquí no lo vivimos. Y eso es parte como de la ceguera nacional, de no poder revisarnos a nosotros mismos como en nuestros patrones de comportamiento, ¿no? Cuando en México hay un profundo también hay un profundo racismo. Entonces, pues creo que tiene que ver con eso, con que nos hace falta entrar a esos diálogos y podernos autorrevisar y claro, vernos como eso que somos. Sí, y digamos, siguiendo en esa misma línea, alguna que quiera contribuir, desde la sociedad civil, ¿cómo podríamos caminar hacia construir esas soluciones de los problemas o hacia hacer esos diálogos que nos inviten a, pues, como a repensar realmente quiénes somos y cómo construimos un sistema diferente, ¿no? Porque finalmente no es cómo arreglar un pedacito, sino cómo pensamos el sistema en el que estamos inmersos, pues para poder hacer como estos cambios más profundos. ¿Alguna quisiera hablar del rol de la sociedad civil? Adelante, Adriana. Bueno, mira, nosotros en Manpower Group sacamos un estudio que se llama 7 pasos hacia una inclusión consciente y me parece que estos 7 pasos dan respuesta a esa pregunta.
la pregunta que tú nos estás haciendo, porque como decía Friné, hay muchas acciones, muchos planes o buenos deseos de querer hacer cosas, pero a veces se quedan en eso. Y cuando llevas a la acción de una manera consciente el objetivo que tienes como sociedad civil, creo que se puede alcanzar de una mejor manera. Y uno de los pasos, de estos 7 pasos que te comento, es que tienes que comprometerte. O sea, si te comprometes, es mucho más fácil que alcances el objetivo. Es decir, tomas las riendas, ¿no? Y tomas el control de la situación. Tienes que ser muy explícito hacia dónde quieres llegar, cuándo y cómo, ¿no? Promoverlo como una cultura. Cuando tú lo promueves como una cultura, haces un cambio en el mindset de las personas y eso se convierte en comportamientos, ya es hacia donde queremos impulsar. Y cambiar la pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no cuando recibes no como respuesta? ¿De qué manera podemos cambiarlo y hacer un como sí? Y nuestros líderes de opinión, la gente que tiene mucho más, se me fue la palabra, pero que tiene, bueno, nuestros líderes de opinión y la gente que tiene seguidores, son quienes nos deberían de ayudar a promoverlo porque a través del ejemplo es como la gente va también ejecutando cosas. Y por último, pues cambiando individualmente, ¿no? Cambia tú primero. Ese es el más importante porque es solamente así cuando agarras conciencia de las cosas y puedes llevar a cabo los 6 pasos anteriores que te comento. Fátima, sé que quieres hablar, adelante. 2 cosas rapidísimo. Creo que algo que valdría la pena desde la sociedad civil es construir puentes, porque me parece que somos muchas ya las organizaciones que estamos trabajando, analizando diferentes dimensiones alrededor de estos temas de inclusión y vale la pena juntarlos, justo para, y regresando un poco a la primera intervención de Friné, para que este panorama y estas peticiones que tenemos desde diferentes organizaciones se vuelvan mucho más fuertes y mucho más evidentes y realmente elevemos la presión para las autoridades. Y la segunda cosa que me parece que también podría contribuir es medir, porque en la medida en la que tengamos indicadores y podamos estar contrastando cómo nos vemos desde diferentes ámbitos, pues hace mucho más sólida esta voz. Que al final del día la tasa de feminicidios no cambia y la tasa de participación laboral tampoco sube y las condiciones laborales tampoco mejoran, pues esa voz se vuelve mucho más fuerte porque no es una percepción, es algo que es objetivamente medible y que vemos que no hay mejoría. Otra de las preguntas que hacen es, realmente pues, son retadoras las preguntas que nos están haciendo, es ¿por dónde arrancar? Y así me gustaría como que cada una brevemente nos ayude como a cerrar este panel diciendo, bueno, ¿cómo arrancamos o cómo empezamos a dar esos siguientes pasos desde donde estamos, desde los ámbitos de acción de cada uno de nosotros, pues para cerrar estas brechas, ¿no? Y cuáles serían, brevemente, cuáles serían los siguientes pasos. Adelante, Mariana. Bueno, yo creo que lo primero es empezar por tu ámbito personal, en ti propio, ¿no? Porque si no empiezas ahí, como dijo Friné, al final vivimos en una sociedad patriarcal hecha por hombres y mujeres. Y muchas veces las mujeres también somos los que generamos esa educación de machismo y lo vamos fomentando y respetando, ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, sí ver las organizaciones que ya existen y sumarte a ellas, ¿no? Porque hay muchísimas, se tienen que generar estas redes, se tienen que generar esos puentes, y hay desde todos los ámbitos, ¿no? Hay unas que son las que generan empleo, otras están metidas en la parte de atención psicológica, otras están metidas en el tema nada más de feminicidios, otras están metidas en políticas públicas, otras están metidas en democracia. Entonces creo que hay una amplia gama de organizaciones que ya existen, en donde la verdad es que hablando desde la parte del tercer sector, lo que más necesitamos son manos y voluntariado, y en ese sentido, pues se agradece toda la creatividad, el tiempo, la inteligencia, la profesionalidad de todo el mundo, ¿no? Porque la única forma en que vayamos a generar un cambio o exijamos ese cambio a quien se lo tengamos que exigir es trabajar unidos de forma colaborativa y en red, ¿no? Por un lado. Y desde luego,
Por otro lado, hay una parte que no nos hemos dado cuenta y que muchas veces no te das cuenta, pero es empezar por uno mismo, ¿no? Porque nosotros mismos fomentamos estos micromachismos, ¿o no? O esa violencia que permites todos los días y que la seguimos haciendo a un lado, y que es uno de los problemas más grandes en donde pues nosotros la ejercemos. O mismo con las mismas mujeres. ¿Cuántas veces somos jefas nosotras y nosotras mismas somos las que le pones el pie a la otra mujer, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis de nuestras áreas de espacio, de nuestras áreas de la casa, los niños en los áreas, y desde luego empezar con una educación que tenga esta narrativa desde kinder, ¿no? O sea, no es algo nuevo, no va a pasar, pero necesitamos que los colegios también cambien, porque esta narrativa de igualdad no es que tengamos que ganárnoslas ni que es una exigencia, es lo que tendría que existir, ¿no? Entonces sí hay como esos puntos, yo creo que donde todas y todos los hombres y mujeres y todo el mundo cabe para poder sumar estos esfuerzos y tener estas redes, ¿no? Line, unas palabritas de cierre, 30 segundos. Pues no sé, siempre nos preguntamos eso, que por dónde empezar, y sí suena trillado, y creo que coincido ahí con Mariana en que la educación y la formación siguen siendo un pilar fundamental. O sea, entre más educación, más información desde temprana edad tengamos para romper con estos estereotipos de género y con todas estas barreras, pues yo creo que vamos a poder tener generaciones más sanas, pero creo que la infancia no es el único nicho, o sea, nunca es tarde. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con grupos de mujeres adultas, ¿no? Afromexicanas, indígenas, y la formación sigue resultando un nicho muy importante. Incluso con redes mixtas de juventud también trabajamos, y nunca es tarde para aprender. O sea, yo creo que cuando empiezas a hablar de los temas de corresponsabilidad, cuando empiezas a tratar el tema de derechos humanos, de que los derechos humanos no son, no se segmentan, no son para algunos sí, para otros no, son para todas las personas. Cuando empiezas a hablar de inclusión, la gente lo entiende, ¿no? Todas y todos tenemos esa capacidad de volverlo a entender, de poder deconstruir y de poder formar. Entonces, pues yo le seguiría abonando, y que es un poco lo que hacemos desde el instituto, pues le seguiría abonando a la parte de formación y acompañamiento, ¿no? Sí, creo que esa es una de las mejores formas de empezar. Ya después... Se nos agotó el tiempo. Sí. Ya había Moni que viene a decirnos que se nos agotó el tiempo, ya estamos sobre la hora, y de verdad pues habría muchísimo más tela para cortar en este panel con unas mujeres extraordinarias. Realmente pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes, y tendría un montón de preguntas para hacerle a cada una, pero pues me imagino que el público también. Pero pues solamente para cerrar, o a manera de conclusión, pues tenemos que enfocarnos en las oportunidades, porque finalmente pues las brechas se están ampliando. No podemos hacernos los ciegos, es una realidad. La pandemia vino a visibilizar todas esas brechas estructurales que ya existían y que pues veníamos trabajando en cerrarlas, pero todavía el trabajo es muy fuerte. Y en un contexto no solamente, pues como mencionaban algunas, no solamente es el contexto de salubridad, sino también el contexto político, pues está aplastando o tratando de, a través de retirar ciertos apoyos muy dirigidos hacia los espacios que son de las mujeres y que se habían venido construyendo y ganando. Entonces, pues necesitamos trabajar en recuperarlos y en mantener esas agendas para que esto no, o sea, en lugar de aplacarlo, que lo que seguramente algunos quieren, sea pues como un catalizador para seguir impulsando ese movimiento de igualdad que es tan necesario pues para el desarrollo de todos, no solo de las mujeres. Moni, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a todas por su participación y contribución. Un aplauso. Gracias a todas. Un saludo. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Igual, bye.